Buenas noches, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente pensando en el estudio y que hoy vamos a estudiar el libro de los 5 amores y estamos en el amor religioso y sus causas. Vamos a estudiar la última parte de ese capítulo y entramos al capítulo: el amor a lo ajeno proviene de la propiedad. Toda esta parte es una historia realmente de nosotros, porque vuelvo a decir, nosotros somos los protagonistas de este plan. Y esta es la verdadera historia que ha sucedido aquí en el plano Tierra. Desde el momento en que se crearon las religiones. Y luego, aquí en la segunda parte que vamos a estudiar, el maestro habla claramente y nos deja expuesto cómo ha sido de salvaje las religiones y sobre todo la católica. Entonces, realmente es muy duro, amados hermanos, porque realmente nosotros hemos ignorado la verdad y por falta de información nos dejamos subyugar. La religión nos hizo pedazos, francamente. Entonces, ese es el error más grande de este plano Tierra. El haber existido y existir religiones tan terribles que impusieron la ignorancia. Entonces, esto es lo que se está viendo, es el resultado de ese dominio o predominio de las religiones. El haber sido nosotros tan atrofiados por todo esto. Ese es el resultado, lo que estamos viendo es el resultado de ese pasado y parte del presente tan atroz. Entonces voy a leer la última parte del video pasado, porque siempre me gusta hacerlo para seguir entonces ya. Bueno, aquí dice: las causas de ese llamado amor religioso no pueden ser otras que las que motivaron al nacimiento de la religión, que las principales son la ignorancia, el temor y el antagonismo. Todas las demás causas, aunque sea la adoración a los muertos y la necesidad de la expansión del alma, con ser muy importantes, son secundarias. Pero son estas justamente las que aprovechó el más ladino y vago, teniendo en cuenta la ignorancia y el agobio de una tribu para dar forma bajo un rito a esa cosa que no es cosa llamada religión. Entonces, el maestro habla en alguna parte que las religiones son necesarias en la era primitiva, ¿sí? Es decir, son necesarias para la expansión del alma, porque nosotros presentimos algo, ¿sí?
pero es que después de eso se pasa ya de la raya. Entonces hubo, hay los sacerdotes, ellos se acogieron a lo que más pudieron y, y a pesar, yo soy una de las que un día analicé, y lo digo sin temor a nada. Los sacerdotes estudian muchísimo, duran muchos años en el seminario para graduarse de sacerdotes. Pero ¿qué pasa con ese estudio? Que son los limosneros más grandes que hay sobre la tierra, siendo hombres de estudio, pero se convirtieron en limosneros y en subyugadores de la humanidad. ¿Sí? Entonces, valga la pena pensar y analizar si vale la pena tanto estudio. Para nada, porque pues pueda que se llenen de dinero, pero el dinero no compra la libertad, el dinero no compra nada. Bueno, realmente las cosas materiales, pero espiritualmente no sirve para nada. Si yo no tengo 400 o 500 pesos que cuesta un pan aquí en nuestro país, o 200, entonces no puedo comerme el pan. Y es lógico que el dinero es necesario para comprar las cosas que necesitamos, porque lo acuñaron, es decir, existe el dinero, pero cuando no exista, y en la época en que no existió el dinero, y lógicamente que no había progreso, no había como ahora, pero hubo muchos siglos que la humanidad duró sin dinero, simplemente se iban de aquí para allí, no había propiedad privada tampoco. Y bueno, son muchas las cosas que hay que analizar de la época antigua y el maestro aquí nos deja unas pautas para uno poder analizar y darnos cuenta de que nosotros caímos en un abismo terrible. Bueno, las causas todas son malas. ¿Cómo podría ser bueno el efecto? Mas la ley suprema debió perseguir un fin bueno al tolerar al hombre el fundamento de una adoración contraria al amor, justicia y fraternidad. Veamos si es así. El temor a un castigo retiene, aunque sea momentáneamente, a los hombres en un hecho criminal y criminoso. El temor al más fuerte hace que se agrupen hombres a hombres, tribus a tribus y regiones a regiones formando colectividades, y todo podía hacerse bajo la base religiosa que llegaría a formar imperios, y las necesidades provenientes de la colectivización harían estudiar a los hombres y nacería el progreso, que desmentiría a la religión y a su Dios. Lo que ha sucedido sin que haya sido posible a la religión evitar su cataclismo, a pesar de haber usado todo
el terror imaginable que nos muestra su historia, encharcándose la tierra muchas veces de sangre por la causa religiosa. Bueno, ya les dije, amados hermanos, que este es un estudio bastante fuerte, porque aquí vamos a conocer una historia bastante terrible. No sé si alcance en este video a hablar del... Bueno, es que estamos terminando una parte para empezar la otra. Pero esto es muy necesario para nosotros porque tenemos que aprender y saber cómo fuimos engañados de la manera más vil. Ay, me perdí, hermanos. Luego, ese famoso amor religioso no es más que el producto de un miedo insensato y de una ignorancia del ser hombre, considerado por las religiones como borregos de servicio al Dios de las concupiscencias, nacido del conjunto de pasiones que formaron la religión. La prueba de la maldad de la religión está demostrada en los largos siglos en que todos los hombres que exponían una idea liberal eran excomulgados, perseguidos y sacrificados, sin importar que fueran un Antulio, Sócrates, Juan y Jesús, Galileo, Servet, Giordano, Lorenzo, Ptolomeo, entre muchos miles más, hasta que se vieron en la necesidad de los espíritus de manifestarse en todas las formas y demostrar que sí habían sucumbido sus cuerpos, no habían muerto, con lo que se demostró que el Dios religioso era una fantasía del miedo y nacido de una cosa que no es cosa. Entonces aquí tenemos, amados hermanos, que llegó el momento en que los espíritus se tuvieron que manifestar para que nos diéramos cuenta de que los habían asesinado, pero que ellos no habían muerto, el espíritu no había muerto. Entonces yo pienso y analizo aquí, que aquí se dio principio a las facultades, a la mediunidad, porque empezaron a manifestarse en los espíritus, y lógicamente que ha debido de haber medium en esa época en que empezó la manifestación de los espíritus, lógicamente. Y como esto viene es decir, el maestro dice que el espiritismo existe en la tierra desde que nacieron los hombres, porque somos espíritus, ¿cierto? Entonces, aquí es que yo analizo, ¿no? Porque pues para eso es el estudio, para analizar. ¿A qué argumentar más? Quedamos en los demás libros citados, atomizadas estas cuestiones, y aquí solo se ha citado lo necesario para demostrar que el amor religioso no existe, pero existe el amor a la religión. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? ¿Qué significa? Bueno, entonces yo aquí analizo esta parte. No puede haber amor religioso porque no existe. La religión, dice el maestro, que no es cosa. Pero existe el amor a la religión. Es decir, yo estoy necesitada y estoy pensando en, digamos, en unirme a un grupo o religiosamente,
¿sí? Pero esas cosas sí existen, porque nosotros los seres humanos, todos nosotros andamos buscando, todos los espíritus andamos buscando, analizando, ¿sí? Entonces, es muy distinto sentir una necesidad a pensar que la religión es cosa. Yo siento mi necesidad de expandirlo, de sentir que hay un ser supremo o que hay algo más de lo que yo veo, ¿sí? Es un sentir, porque nuestro sentimiento así nos lo hace sentir, porque somos espíritus, somos hijos del Creador. ¿Cómo? Por lo expuesto en los puntos anteriores. ¿Por qué? Por el miedo a los otros. Significa ignorancia y egoísmo a la par que envuelve la idea de venganza demostrada en las continuadas guerras que se han hecho y se hacen todas las religiones unas a otras y en el odio que se tienen unos a otros hombres de diferentes religiones, aún entre los sacerdotes monásticos y las diferentes congregaciones y comunidades religiosas. Bueno, esto lo puede uno comprobar, ¿sí? De verdad es que una religión no se, los de una religión no se meten con los de la otra, que se detestan. Eso lo pude yo comprobar en mi pueblo, ¿sí? Porque allí existía solamente la religión católica. Y de un momento a otro llegaron unos hermanos de una religión que la verdad no sé cómo se llama esa religión. Y fundaron su grupo. Hoy por hoy tienen su capilla, tienen su salón a donde se reúnen a leer la Biblia, a estudiar o sus corregores, digo yo, que tienen ellos. Pero que realmente se da uno cuenta del antagonismo que hay entre los unos y los otros. Entonces, como que, bueno, se tratan, pero así como que yo soy del cielo y usted del infierno, ¿sí? Entonces, eso es porque no han podido entender y comprender que todos somos iguales ante el Creador del universo y que no hay cielo, que no hay infierno, sino que realmente en cada mundo se vive un cielo, o sea, o un infierno, como estamos aquí en la tierra. No podemos decir que vivimos en el cielo, ¿no? Porque hay muchas desgracias en este planeta, hay muchas cosas que hacen los hombres. Lo que hace la ley está bien. Que hubo un maremoto y se llevó no sé cuántas cosas, que hubo un ventarrón y se llevó tantas cosas, que hubo tal cosa, eso es de la ley y la ley es la que actúa. Entonces, vamos conociendo nosotros que la justicia obra a través de los elementos, ¿sí? El agua, el fuego, el viento, manejado por los espíritus naturales y elementales. Entonces, nos damos cuenta nosotros de muchas cosas que hoy por hoy, afortunadamente con estos estudios, podemos razonar un poquito y darnos cuenta de las cosas, ¿sí? Entonces, realmente se da uno cuenta y puede uno analizar las cosas que estamos cerrados. Por ejemplo, yo vivo rodeada de todos religiosos de tal o cual religión. No, son mis hermanos. Si uno necesita, si el de la católica necesita un favor y el de la otra también necesita otro, y si yo puedo ayudarle,
pues le ayudo. Y de pronto si yo necesito algo, pues me siento en la necesidad de pedirle el favor al uno o al otro. Porque las religiones no tienen nada que ver con nuestro amor y nuestros sentimientos. Eso lo debemos de tener muy claro, porque todos somos uno en el Creador. Todos somos espíritus que estamos encarnados y cada uno tenemos necesidades. Eso lo debían de entender ellos, pero es que no entienden. Dicen que no porque ellos no quieren, porque ellos se van para el infierno, se van a condenar y se van para no sé dónde, ¿sí? Y los otros también, entonces es una discordia. Entonces aquí lo que el maestro dice es verdad. Uno puede comprobar esas cosas. Bueno, por fin todo el amor a la religión se condena en los hombres civiles en el miedo, se condensa, perdón, en los hombres civiles en el miedo por su conciencia sucia o por su pusilanimidad y siempre por ignorancia. Y en los sacerdotes y consagrados al culto, sean curas, frailes, monjas, en el amor de la holganza y a su estómago, amén de todas de las demás pasiones. O sea que a ellos lo que les importa es tener ellos, aunque los demás no tengan. Pero yo pienso que si las religiones hubieran compartido desde hace muchos siglos tantas cosas, la humanidad sería otra, pero ellos no, sino cada congregación amontona su capital. Estos viven por la falacia y aquellos por la esperanza de la gracia y el perdón, todo lo cual es irracional. Estos son los hechos, lo que está probado en que todo hombre, en cuanto hace razón, se abraza a la ciencia y al progreso y reniega de la religión. Pues sí, porque ya ha descubierto su yo y su luz lo ayuda a entender y comprender. Bueno, aquí terminamos el párrafo que estábamos leyendo, que son el amor religioso y sus causas. Ahora vamos, el amor ajeno, el amor a lo ajeno proviene de la propiedad. Entonces vamos a leer aquí algo, vamos a ver si alcanzamos. Todos los hombres de la tierra hermanos son. Darás entrada en tu casa al peregrino y lo tratarás como a tu hermano. Y si él no tomare lo que necesita, tú le darás para una etapa. Sed. Entonces, aquí ya, cuando a la llegada de Adán y Eva, entonces ya Sed modifica la religión, ¿sí? Y da las enseñanzas que él traía para dar. Entonces ya él nos dice, todos los hombres de la tierra hermanos son. Hace 58 siglos. Y aquí en esta parte es donde vamos la historia que viene muy linda para que nos instruyamos en esto y darnos cuenta de tantas cosas que nos han pasado por la ignorancia. ¿Dónde habéis visto singularidad
en la naturaleza para con nadie. Confucio. O sea que, como no hay unidad en la tierra, ¿cierto? Nosotros no hemos unido. Somos individuales, individualizados, egoístas. Entonces aquí Confucio dice, habla, ¿no? Todo lo da la naturaleza para todos igual. A mí me alumbra el sol aquí lo mismo que a los africanos, a los blancos, a los negros, todo es igual. Amarás al prójimo como a ti mismo. Al recoger la cosecha, dejarás parte para que la aproveche el que por cualquier causa no la tuviera, y no mirarás que sea extranjero. Moisés. Eso sí, creo que lo hacen, aquí en Colombia creo que hacen eso, porque a mí alguna vez alguien me dijo que habían cogido una cosecha de zanahorias y uno de mis hijos me dijo que si lo dejaba ir a coger zanahorias que las podían coger porque el señor de la cultivo dejaba para que los que quisieran coger zanahorias las cogieran. Sí, eso, por allá en Fontibón fue eso. Entonces yo pienso que aquí en Colombia sí hacen eso. Y en muchas partes del mundo todavía. Si alguno te da, si alguno te pide la capa, ofrécele también el vestido. Amaos los unos a los otros. Jesús. Ya, aquí ya vienen las enseñanzas del Maestro Jesús, que cada misionero daba unas pautas. Y Servio Tulio consagra las ferias latinas en cuya semana servían los señores a sus esclavos y manda dar tierra a todo el que la quiera cultivar. Entonces, aquí el Servio Tulio es el maestro Francisco Javier, pero aquí me parece, bueno, no caí en cuenta de haber estudiado esta parte de quién es Servio Tulio, me parece que él dio las leyes romanas. Bueno, ¿quiere algún juez, rey, presidente o pontífice sobrepasar en sabiduría y moral a los precitados? Si alguno lo pretende, será un falaz. Entonces, ya tenemos las enseñanzas de estos grandes misioneros y que sabemos que tenemos que ayudarnos los unos a los otros porque eso es lo que viene para la tierra, la comuna. Y el que no esté de acuerdo con la comuna, pues tiene que salir de la tierra, porque realmente es impuesta por ley del Creador. No es de cualquiera, es ley universal. ¿Por qué han rebatido en todos los tiempos los moralistas la propiedad, dando ellos todos el ejemplo de no tener nada? Porque en ello estaba el espíritu de la comuna, de la fraternidad, la justicia y el amor. Los hombres liberales, cuando se han independizado de los dogmas religiosos y aún bajo el prejuicio que deja una educación de falta moral que recibimos por fuerza del ambiente, aunque más no sea, pero que traspasa e invade los hogares, la imposición religiosa
e inerva las mentes infantiles que no logran librarlos del contagio. Los más avisados padres, así y todo, los hombres libres, liberales, digo, han reconocido la injusticia de la propiedad y en su razón convicta han dicho, la propiedad es un robo. Han dicho la verdad. Estudiemos por donde no han estudiado aún los hombres. Aquí da el maestro unos puntos, 4 puntos. Primer punto. Para mantener la propiedad privada, cada nación ha necesitado un voluminoso tomado código, que todos sus artículos consagran la guerra, ya que por la fuerza sostiene a los que se adueñan de una cosa en cualquier forma y priva a los demás a su fruto. Esto es del todo antagónico y por lo tanto irracional. Punto 2. Para hacer cumplir este código se han tenido que crear cuerpos armados de policía, carabineros, gendarmes, guardianes civiles y mil hombres más, que ante todo juicio filosófico y moral son cuerpos de asesinos legales de la ley, de la fuerza bruta y no del derecho de gentes, como falazmente se le ha enseñado al pueblo ignorante de derechos, ya que se impuso un día el feudalismo bajo el cual no tenía derecho a la vida. Aquí nos damos cuenta, amados hermanos, en este punto, ¿sí? Todo lo que implica haber hecho la propiedad privada. Ahí ya nació el cuerpo de policía, porque yo tengo esto aquí, tenían que fundar unos celadores para que cuidaran lo ajeno. Ahí entonces ya empezó la división, ¿sí? Yo tengo esto es mío y nadie me lo quita. Siento que, como dice el maestro en alguna parte, el planeta, o es decir, la Tierra, no tiene divisiones, que la ley divina diga, aquí hay un límite para una cosa y otro límite para otra, no. Se creó el mundo simplemente, pero los hombres lo dividieron por pedazos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la desigualdad. Mientras los unos tienen, los otros no tienen. Entonces eso es algo muy tremendo y como dice el maestro Juez en alguna parte hablando sobre Jesús, Jesús no tuvo propiedad ninguna, pero lógicamente que analizamos la vida del maestro Jesús, lo que poco más o menos sabemos, pues él andaba de sitio en sitio, no podía tener un sitio preciso para él quedarse porque él andaba predicando, haciendo sus prédicas y haciendo lo que tenía que hacer en su misión. Entonces no podía estancarse en un solo sitio. Él tenía que moverse de lado a lado. Y así muchos misioneros, ¿sí? Entonces de tal manera pues que todo viene a cumplirse ahora de que se acaban las treguas, se acaba todo y todo esto. Entonces vamos a seguir en el próximo video, vamos a seguir el estudio de todo esto que es muy importante para que nosotros sepamos qué es lo que o por qué, ¿sí? Se hicieron todas estas cosas y hemos sufrido tanto a través de todos estos problemas que se han creado por la propiedad privada.
Entonces, también en alguna parte leí sobre los impuestos, sí, el impuesto que paga la humanidad por tener su vivienda. Hace muchos siglos se pagaba solamente una vez el impuesto en la vida y luego lo han ido corriendo de año a año. Ahora hay que pagarlo anual. ¿Cuántas veces tienen que pagar por un predio habiendo ya pagado el impuesto y siguen cobrando? ¿Por qué? Porque se roban la plata, porque ellos tienen que tener sus bolsillos al tope, ¿sí? Entonces, todo eso hay que analizarlo porque realmente pues vivimos en un planeta desordenado, donde la gente es desordenada, porque el planeta está bien, pero la gente es desordenada. Somos desordenados. Bueno, mis amados hermanos, yo con estos pocos conocimientos los dejo por ahí y con esto pues bueno, vamos a continuar en el siguiente video estudiando esto tan hermoso que nos deja el maestro, porque es la historia de nosotros mismos, lo que ha ocurrido aquí en nuestro plano Tierra, y que esta sí es la verdadera historia, porque el maestro no nos puede mentir, es lo que realmente ha sucedido, sin cambios y sin nada, tal como fueron las cosas, porque así está plasmado en el universo. Muchísimas gracias, amados hermanos.